Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a Elena de la Vieja Molina, ingeniero técnico industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y con formación en Mechanical Engineering por la Universidad Europea de Madrid. Actualmente es Commercialization Director en Aquadvice y miembro del Board of Directors de AEDIR. Su trayectoria combina experiencia internacional en grandes proyectos de desalación, liderazgo en compras estratégicas y una visión muy clara del mercado y de la innovación aplicada al agua. Aquadvice es una consultora especializada en estrategia y desarrollo de negocio dentro del sector hídrico, acompañando a empresas e instituciones en la toma de decisiones en un entorno cada vez más exigente. Por su parte, AEDIR es la Asociación de Referencia en Desalación y Reutilización en España, un actor clave en la profesionalización y evolución tecnológica del sector. Hoy hablaremos de su camino profesional, de cómo se toman decisiones estratégicas en proyectos complejos, del papel de la desalación y la reutilización en la seguridad hídrica y también de liderazgo, innovación y visión de futuro. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Elena y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta conversación con Elena de la Vieja Molina, porque vamos a analizar con detalle cómo se construye una carrera sólida en el sector del agua y qué decisiones marcan realmente la diferencia. Arrancamos el Podcast del Agua. Buenas, Elena, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿qué tal? Bueno, bien, oye, gracias, lo primero de todo, gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Elena de la Vieja Molina. Eres muy bienvenida y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres ingeniero técnico industrial por la Universidad Pontificia Comillas y Mechanical Engineering por la Universidad Europea de Madrid y eres la Commercialization Director en Aquadvice. Y también directora del Board en AEDIR. Para que nuestros oyentes se centren, Aquadvice es una consultora española especializada en estrategia, desarrollo de mercado e innovación dentro del sector del agua, fundada en Madrid y con más de 10 años. La empresa trabaja como socio estratégico para compañías públicas y privadas, ayudándolas a identificar oportunidades, definir su posicionamiento y optimizar la toma de decisiones en entornos altamente regulados y competitivos. Su actividad abarca desde la estrategia comercial y el análisis tecnológico hasta la asesoría en procesos de contratación, alianzas industriales y despliegue de soluciones avanzadas. Aquadvice opera con un modelo boutique, equipos reducidos, alta especialización y una presencia muy activa en proyectos que demandan experiencia real en desalación, tratamiento de aguas e infraestructuras y tendencias emergentes del sector. Su propuesta de valor se basa en conocimiento, cercanía, visión de mercado y una capacidad demostrada para conectar innovación y necesidades reales del cliente. AEDIR, la Asociación Española de Desalación y Reutilización, es la principal entidad de referencia en España para el impulso de tecnologías y modelos de gestión basados en la desalación y la reutilización de agua. Desde su fundación actúa como un punto de encuentro entre empresas, administraciones, centros de investigación y profesionales del sector, promoviendo el intercambio técnico y la difusión de buenas prácticas. AEDIR desempeña un papel clave en la generación de conocimiento, la normalización de procesos y la sensibilización social sobre el uso sostenible del recurso hídrico. La asociación organiza congresos, jornadas y grupos de trabajo donde se abordan retos actuales como la eficiencia energética, la calidad del agua producida, la digitalización y la adaptación al cambio climático. Su labor contribuye de forma directa a fortalecer la competitividad del sector en España y a posicionar la desalación y la reutilización como pilares fundamentales de la seguridad hídrica a largo plazo. Elena, llegué a tu nombre en Santiago de Chile gracias a Belén Gutiérrez, que me habló de tu trayectoria y de esas famosas cenas del agua, donde solo reunís mujeres del sector para compartir experiencias y visión.
Y precisamente hoy quiero conversar contigo sobre eso, cómo la estrategia comercial, el liderazgo y la capacidad de anticipar tendencias tecnológicas pueden transformar el rumbo de las empresas del agua. Me interesa entender cómo abordas los retos reales del mercado, cómo lees las oportunidades y cómo construyes alianzas que funcionan en un entorno tan competitivo. Y sobre todo quiero que exploremos esa parte más humana del sector que tú conoces también, la importancia de generar espacios de confianza, de impulsar referentes y de abrir camino a nuevas voces como tú. Están marcando una diferencia clara en la industria. Es más, Gracias. queremos que nos cuentes alguna historia de las cenas, si se puede contar, o a lo mejor es como Las Tengo Vegas, todo. ¿no? Que lo que sucede en las cenas se queda en las cenas. Pero, pero primero de todo, Elena, bienvenida a tu podcast y céntranos un Muchas gracias. poco. ¿Quién es Elena de la Vieja Molina? Pues muchas gracias, Daniel, por la bienvenida. ¿Quién soy yo? Bueno, pues soy una compañera del sector. Llevo casi 20 años, 18 años en el sector del agua. En la parte más personal, pues tengo dos pequeñajos que me mantienen muy activa ahora mismo, de 4 y 6 años. Y bueno, pues yo creo que como buena parte de los profesionales del sector, con ese balance en el día a día de la parte personal y la profesional, intentando llegar a todo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, qué bueno. Y además que hemos tenido que hacer un poco de malabares para poder Sí, juntarnos, porque si no era yo, nos ha costado encontrar el bueno, hueco, pero ya estamos lo aquí, hemos conseguido, lo lo hemos hemos conseguido, conseguido. sí. Y además, y esto es bonus extra, la semana que viene nos vamos a ver in person en el congreso de AEDIR, así que fíjate, bonus Sí, extra. Pero sí, es bueno. un buen momento. Tenemos una jornada técnica de EDIR el martes que viene y será genial ponernos cara ya además en persona. En persona y ver si somos más o menos altos o lo que sea. Venga, perfecto. Oye, pues Elena, lo primero de todo, y es pregunta obligada en este podcast, es que nos cuentes por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. ¿Qué es lo que ocurrió para que hoy estemos hablando tú y yo aquí? Pues, a ver, yo en mi caso fue un poco de carambola, ¿vale? No fue una decisión premeditada ni nada del estilo. Yo estoy, y yo creo que nos pasa a bastantes, pero Sí, bueno, sí, sí. No hay nadie que diga, es que quería ser jefe de planta, no. bueno, hay gente que ya dirige sus estudios, ¿no? Dentro de la ingeniería química hay mucha gente que dirige sus estudios al tratamiento de agua. Yo no es mi caso, yo estudié ingeniería industrial, me especialicé en mecánica y quizás en esa etapa de estudios y en aquella época era el auge y de las renovables y como que íbamos todos mucho mirando el tema de renovables. Pero bueno, cuando ya me puse a buscar trabajo, Am, pues me surgió una oportunidad en una empresa del sector, en este caso en Acción Agua, que me convenció y me gustó y empecé a trabajar en agua y me he quedado en agua y no me he movido. Sí he tenido una etapa posterior en Abengoa que tocaba no solo agua, sino también energía, pero sí, pero siempre he estado en contacto con el agua, aunque haya tocado otro tipo de sectores durante un tiempo. Mm, Qué bueno, en Acciona, ¿eh? Muy bien, pues Sí. aquí han pasado varios amigos de Acciona que son muy potentes, ¿no? Pasó también Paula Pérez, que nos estuvo contando un montón de cosas de Acciona y tal, y luego Josemi Belloso, así que Ujú. bien, muy bien, han pasado por aquí Sí. mucha gente de Acciona. Con ambos coincidí en mi época, y yo la mía hace ya tiempo, pero con ambos coincidí en mi época en esa empresa también. Si es que esto es muy tan pequeño que, Sí, verdad, no, no, es un no. sector que nos acabamos Es que conociendo nos acabamos bastante enseguida. todos. Sí, Y para bien o para sí. mal, ¿eh? Porque si hay líos, Hmm, también es sí, pequeño también para eso. Pero sin bueno, duda. aquí somos todos amigos. Si no, ahora nos lo contarás en las cenas esta del agua. Pero antes de nada, empecemos con tu formación. Eres ingeniero técnico industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y Mechanical Engineering por la Europea de Madrid. Cuéntanos un poco qué diferencia hay entre estas dos y si crees que esta formación ha sido suficiente y determinante en tu vida profesional. Sí, a ver, yo estudié ingeniería técnica como primera carrera, ¿no? Nada más acabar el colegio, el instituto y demás.
En ICAI, en la Pontificia de Comillas, fue una etapa que recuerdo con muchísimo cariño, además, el nivel de los profesores y demás, yo tengo muy gratos recuerdos de toda esa época. Mi paso por la Universidad Europea fue mucho posterior, fue cuando bueno, se empezaban a equiparar los títulos españoles y los europeos y tomé la decisión de hacer la parte del grado en ingeniería mecánica, que era mi primera carrera también, y equipararlo a los títulos actuales. A Pero Bolonia. vamos, es una continuación de lo anterior. Sí. Luego, después de eso, bueno, pues en los últimos años he estado también, he hecho un programa de estos Promoción de directivos, SADE, sí, sí. en ESADE muy interesante, que a mí me ha gustado muchísimo. Al final el paso por una escuela de negocios, sea la que sea, ¿no? Pero de alto nivel, pues aporta muchísima visión en cuanto al liderazgo y demás, que me ha parecido muy interesante. Y luego he hecho cursitos. Yo creo que todos continuamos nuestra formación, ¿no? Que es súper importante el mantenernos actualizados, el adquirir nuevas skills, el estar en continua formación dentro de lo que el tiempo nos va permitiendo también. Y con respecto a al programa este de SADE que has hecho, al Promociona, ¿te ha ayudado? ¿Te ha aportado lo que esperabas? Has dicho que sí, y hay gente que ha pasado por programas de Sí. esos y no tanto. En tu caso, contenta por lo que has comentado, pero aterrizándolo un poco más, ¿qué piensas de ese programa? A mí sí me ha aportado, quizás no en el día a día, porque claro, son programas transversales que tienen que adecuarse a muchos perfiles de muchos sectores. Entonces, no te aporta un conocimiento ni un know-how específico a lo que tú haces en tu día a día, pero sí que en mi caso, por lo menos, me aportó una visión más estratégica. Ajá. Era un programa muy específico, enfocado a alta dirección, enfocado en 3 pilares de visión, misión e impacto, ¿no? Y toda esa parte que es como más estratégica que del día a día, a mí sí me ha aportado a entender, teníamos asignaturas, yo qué sé, desde geopolítica, de entender el mundo este líquido en el que nos movemos ahora, ¿no? Y los cambios de los últimos años que el impacto no solo en el día a día, sino hasta en la comunicación de las empresas, en cómo construimos alianzas, bueno. Y yo sí salí, en cierto modo, transformada en cosas que creo que aportan valor en mi día a día, sí. Qué bueno. Qué bueno, además, casi nada lo de la geopolítica, con lo que está pasando ahora. Yo Sí, podríamos hacer sí, un podcast completo de todo lo que está pasando y no terminaríamos. sí. Pero bueno, es el poco lo que nos está tocando. Bueno, pues interesante. Me alegro de que te fuera también. Y oye, si te parece, antes de empezar a hablar de tu trayectoria profesional, de lo que son tus hitos, etcétera, etcétera, ¿te parece que bajemos un momentito a ver eso que nos has adelantado, que hemos adelantado y que ya me contó en aquel momento allí en Chile Belén Gutiérrez de las famosas cenas del agua donde solo van mujeres del sector? ¿Qué significan para ti esos espacios? Cuéntanos, Vale. primero cuéntanos cómo surgió. Te ¿Solo cuento un poco, mujeres? venga, te cuento dónde Venga, viene y luego hablamos de ¿por lo que qué? soy, ¿vale? ¿Te parece? Nunca ha ido en un hombre escondido, camuflado, nada. No, 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 no a dejáis. ver, podría llegar, yo no me Podría llegar a cierro, ¿eh? ocurrir, ¿no? Ya veremos lo que pasa, pero em, el concepto, la iniciativa surge una conversación incluso antes del COVID, porque a ver, cuando vamos a congresos, y aquí en España es verdad que no hay una gran diferencia entre los asistentes en cuanto a género, ¿vale? Tú estás bien. Pero es verdad que los consejos, congresos internacionales, lo normal es que las mujeres seamos una minoría y que ahí sí se nota, ¿vale? En cuanto vas a los congresos internacionales, que viene de pues, gente de muchos países, pues quizás hay. Entonces, hace años, antes del COVID, en un congreso internacional, pues por algún motivo empezamos a comentar como, bueno, pues entre mujeres que estábamos presentes en ese momento. Y la asociación en cuestión pues tomó algunos pasos de promover, unir, abrir un diálogo. Bueno, ¿qué pasa? Que llegó el COVID y se quedó todo paradísimo, ¿no? Todo lo que era relaciones sociales y network y todo esto, pues pum, se paró. Y se quedó ahí y no pasaba nada. Pero años después, pues de vez en cuando alguien decía, oye,
y esto que parecía que iba a aportar algo y se ha quedado, y qué hacemos, y cómo lo movemos. Y bueno, pues entre aquel grupo muy inicial, que ya te digo, fueron conversaciones y poco más, pues a mí se me ocurrió la idea de decir, oye, vale, pues podemos retomar la conversación, podemos construir algo, pero hagámoslo de una forma lo suficientemente informal, y cuando digo informal es porque, bueno, hay muchos sectores donde hay asociaciones de mujeres, yo que sé, Women in Legal, Women in, ¿no? Y esto existe en muchos áreas de actividad. Nosotros en Agua, personalmente, esto ya es mi opinión personal, pues era complicarse un poco la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a hacer algo que nos aporte valor, que a lo mejor sea tan sencillo como dar espacios para hacer network, para establecer alianzas, para construir toda esa parte de relaciones sociales que luego viene muy bien, y cuanta más gente conoces en un sector, pues más apoyo puedes encontrar en ciertas cosas y más puedes divulgar y más puedes compartir experiencias y aprender y sacar lecciones aprendidas. Y entonces, con esa motivación, empezamos a hacer pues una primera cena en la que yo creo que la primera fuimos 9, y dijimos, oye, pues para la siguiente nos traemos a una compañera cada una un compañera amigo. más, ¿no? Y entonces, de forma muy orgánica, este grupo ha ido creciendo y quedamos. Y hacemos un evento al año con un poco de contenido más profesional, con alguna charla que nos pueda interesar. Hicimos uno en febrero del año pasado y ahora estamos organizando uno para abril de este año, que lo tenemos ya... No queda nada. No queda nada. Tenemos una charla de unas profesionales de comunicación que yo creo que va a ser súper interesante. Y bueno, pues luego tenemos un rato de lo típico, ¿no? Igual que pasa en las conferencias, en los congresos, que luego es un rato de socializar, de tomar un vino con un picoteo y demás. Y al final, bueno, para esta del 9 de abril estamos en torno a unas 50 compañeras apuntadas. O sea, que esto ha ido creciendo y hay interés. Entonces, mientras haya interés, aporte valor y saquemos algo positivo, pues yo creo que es algo a mantener, ¿no? Es decir, bueno, pues maravilloso. Yo por mi parte, a nivel personal, como por el rol que llevo a cabo en Aquadvice, pues tengo un rol muy comercial, entonces me dio lugar a conocer a más gente y demás, pues también me aporta quizás para mí ha sido fácil arrancarlo, y luego además tengo el apoyo pues de compañeras también, ¿no? Que no soy solo yo, sino que somos unas cuantas organizando, el unir y el dar lugar a estas conversaciones. Y está muy bien porque tenemos gente de empresa pública, que para mí era mi red de contactos normalmente, o sea, de empresa privada, perdona, que era donde yo empecé a hacer era la gente que yo conocía, pero ya tenemos pues gente de empresa pública, tenemos gente de universidades que también nos aportan otra visión, y entonces al final se convierten y surgen conversaciones pues para mí muy interesantes. Está muy bien. ¿Has dicho el día 9 de abril? Sí. Vale, 9 de abril. Si eres mujer y en Madrid, ¿vais a ser en Madrid? Sí, a ver, si alguien oye el podcast Eso es, sí, y que le interesa formar parte del grupo, que yo le cuente más detalles, lo que haga falta, con que se total pongan en contacto confianza. contigo. Sí, ¿Y qué va a ser? ¿En encantada. Madrid será el Sí, en evento? Madrid, en Madrid. Vale, 9 de Tenemos abril, grupos. Madrid. Sí, porque es verdad que según el grupo ha ido creciendo, el año pasado pues había compañeras de Sevilla y de otras ciudades, de Bilbao, de Barcelona, que empezaron o plantearon el abrirlo a otras ciudades. Y entonces lo que hicimos fue pedir voluntarias de esas ciudades para generar este mismo tipo de actividades en distintas ciudades. Las réplicas, muy bien, muy bien. Claro, entonces ahora tenemos una comunidad y tenemos pues el grupo de Madrid, el grupo de Canarias, un grupo en Barcelona, un grupo en Bilbao, un grupo en Sevilla, y entonces esto ha ido creciendo. En Canarias ya hicieron una el año pasado y bueno, bien, la verdad es que, y yo ya Bueno. eso ya son sus sedes, y en cada sede pues oye, se organiza de manera local también. Pero Pues, sí, cualquier persona que le interese y que no necesariamente tiene que ser de Madrid, porque tenemos sede en otros sitios, pues yo le puedo ayudar, sí. Tú le haces un poco de anfitrión. Vale, pues lo pondré en las notas del episodio para que Súper. también quede claro, y de cualquier manera
que las mujeres que deseen acudir a estas cenas, pues que lo mejor es que hablen contigo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos encanta que todo se mueva y que de alguna manera pues esto avance. Si te parece, Elena, entramos ya en la parte más profesional digamos, de tu carrera, ¿no? En tus años empezaste, como has comentado, en Acciona, desde ingeniera de compras y fuiste hasta llegar a responsable de procurement en Adelaide, que eso es, si no me equivoco, Australia. Sí. Gestionaste proyectos complejos y con mucha presión. ¿Cuál dirías que fue el mayor punto de inflexión profesional que viviste allí y cómo te preparó para todo lo que viene después? Y bueno, y cuéntanos un poco de las posiciones, ¿no? ¿Cuál era el punto de cada una? Yo empecé, como comentábamos antes, yo empecé mi carrera profesional en Acción Agua, dentro del departamento de compras, y estuve un tiempo en la oficina en Madrid y tuve la oportunidad, pasado un año y pico, de expatriarme a Australia, a la obra de Adelaide, que es una desaladora de 300.000 metros cúbicos día. Sí, entonces, para mí, en referencia a tu pregunta de un punto de inflexión, para mí es desde tan temprano en mi carrera profesional, el no estar en entorno de oficina, sino salir a obra, salir lejos Zona de quizás, confort, ¿no? claro, desde la zona de confort y de todos tus apoyos, porque yo allí, bueno, pues de compras era la representante, ¿no? Toda mi estructura vertical que tenía por encima en ese momento queda en España. Yo estoy allí para atender reuniones con los clientes, para atender las reuniones con los auditores, para informar del estado, ¿no? Entonces, ese seguimiento que ya no es solo la función propia del día a día de compras, sino todo ese reporting, todas esas, pues de repente te ves expuesto, en mi caso, a una edad profesional temprana, por decirlo así, y para mí eso supone un grado de aprendizaje bestial, porque claro, pasas de 0 a 100, ¡pum!, pero al mismo tiempo es maravilloso, claro. Conlleva un alto nivel de estrés, pero al mismo tiempo pues conlleva luego que das un salto cuantitativo súper rápido en conocimiento, en capacidad de gestión, porque claro, yo allí en obra de repente, ¡pum!, tienes un equipo a cargo, porque solo no Claro. llegas a todo, ¿no? Entonces, es como, pues lo que te decía, pasar de 0 a 100 muy rápido. Fue un reto precioso. Además, el equipo que estuvimos en obra, claro, estás súper lejos de todo, de tu familia, tus amigos, absolutamente todo. Y tus compañeros de trabajo se convierten en eso, ¿no? En los amigos, familia, compañeros, absolutamente todo. Que sí, 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 sí. Generamos un grupo magnífico. Yo lo recuerdo con mucho cariño todo ese tiempo, tanto la parte en el trabajo como la parte luego más social de fuera. Y sí, y luego además, si tienes que elegir un sitio para expatriarte, pues Australia es una maravilla, ¿no? Australia es guay, Entonces, ¿no? Australia es muy guay. Entonces, para mí además a nivel personal, pues fue una época en la que no tienes esas cargas familiares que comentábamos hablando, con lo cual tienes una libertad de disfrutar de ese momento que a mí, sin duda, punto de inflexión máximo. Luego volví, o sea, yo después de Australia volví a Madrid a la oficina. ¿Cuánto estuviste en Australia? Perdona, Elena. 2 años 2 y años, ¿eh? poco. Muy bien, jo. Sí, sí, desde muy temprano al comienzo de la obra, que salimos pues un grupo grande de expatriados hacia allá a poner todo en marcha, luego todo el proceso de construcción, y ya cuando empezaba la operación, la puesta en marcha y demás, ya mi Os rol allí no volvisteis. tenía mucho sentido, otros compañeros sí, pero yo el mío, bueno, pues ya me volví. Y en ese momento luego entraron unas cuantas obras Acción Agua en Oriente Medio, tanto Emiratos como en Arabia Saudí, y entonces en los siguientes años estuve coordinando pues toda la gestión de los proyectos también. Pero no en terreno, no No, en el ahí ya me país. quedé en Madrid, Vale. con viajes, lo típico, ¿no? De Bueno, sí, muchos sí, sí, viajes y sí. demás, pero con base en Madrid, sí. Oye, ¿qué tal la vida en Australia? Pues la vida en Australia, ¿Mucho canguro, mucho tal o...? claro, Australia, a mí me encanta. Yo me habría quedado en Australia, ¿eh? O sea, yo ahora mismo estaría en Australia feliz de la vida.
Y algunos compañeros lo hicieron y a mí en cierto grado me da Envidia, ¿verdad? envidia la buena de decir, a lo mejor me lo tenía que haber pensado mejor. Pero es verdad que, bueno, por motivos personales está tan lejos Sí. que dificulta mucho. Entonces, bueno, es difícil elegir. Pero a mí Australia me parece un sitio magnífico. Eh, y súper diferente a Europa en el sentido de que, claro, ahí es todo naturaleza, ¿no? Igual que en Europa es todo, pues, historia, ciudades, etcétera. Tú en Australia, ¿qué tienes? Naturaleza, porque historia poca. Tú vas por la carretera y pone castillo histórico y te acercas a ver qué es y claro, tiene 80, 100 años de antigüedad, como mucho, Ya. porque no hay más. Pero en cuanto sales de las ciudades o te mueves un poquito, claro, en la playa, tú te metes en la playa y de repente ves mantarrayas ahí, a tu lado, ¿no? O cosas así. Entonces, fue una etapa en la que yo me saqué el PADI, por ejemplo, buceábamos, no sé, pues, oye, una escapada de fin de semana a la barrera de coral o cosas que aquí no están al alcance tan fácilmente. Bueno, te puedes ir a Canarias, pero bueno, que es una etapa que te apetece hacer todo esto. El tema canguros, cualquier escapada que hagas hacer una ruta por el campo, pues estás en plena naturaleza. Y sí, Qué bueno, qué bueno. es interesante. Luego a mí me gustaba mucho en Australia también la sensación de que nosotros en obra había gente de todos lados. O sea, claro, en Australia hay muchísima inmigración, ¿no? Entonces, a mí esto me encanta y siempre me ha gustado el compartir espacio con gente de otros lugares, compartir comidas, compartir todo tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, nosotros ahí en la obra, además de españoles, que éramos un número de expatriados, y australianos, pues realmente australianos hay pocos. Había poco. O sea, alguno, pero de primera o segunda generación es complicado. O Ya. sea, quiero decir, más allá de esas generaciones. Pero teníamos gente de muchos países de Asia, de muchos países de LATAM. Entonces, bueno, da lugar a un entorno de trabajo multicultural que a mí personalmente me encanta. Qué bueno. Mm. Qué bueno. Bueno, pues oye, muy bien para recomendar. Si continuamos un poquito más, diste el salto desde Acciona a Beinsa Business Development para liderar también compras, pero compras estratégicas esta vez, ¿no? Pasaste a Sí. un ámbito más corporativo y de alianzas internacionales. Cuéntanos cómo fue esa etapa y qué aprendiste en esa etapa de negociación y de gestión del riesgo y que todavía hoy tienes ahí entre las venas, ¿no? Sí, sí. Sí, como bien decías, claro, yo en mi etapa de Acción Agua estaba en compras en ejecución de proyecto. ¿Vale? Cuando salto a Bengoa, en este caso a Beinsa BD, porque estaban organizadas así las empresas del grupo en ese momento, entro a formar parte del equipo de desarrollo negocio. Dentro de toda la parte de desarrollo negocio, teníamos un departamento de compras y alianzas estratégicas. Y entonces pasa a ser un rol mucho más de, bueno, me voy a repetir, de estrategia, en el sentido que buscábamos cerrar acuerdos, alianzas y relaciones a largo plazo con proveedores de tecnología que nos pudiesen permitir las dos cosas, ser más competitivos en nuestras licitaciones y al mismo tiempo tener menos riesgo en esas licitaciones, con acuerdos muy claros desde el momento cero de licitar de la tecnología más importante que iba a llevar un proyecto, pues ya se dejaba decidida, cerrada o incluso alineada con el proveedor la estrategia que se iba a seguir desde fase de licitación para intentar adjudicar un mayor número de proyectos. Entonces, para mí fue un rol muy bonito en tanto en cuando que había que definir esa estrategia, ¿no? O sea, yo venía de ejecución de proyectos, que esto es lo que es, el proyecto está definido y al final es más un project management de control de gastos, fechas, riesgos, pero más preestablecido. Y el salto a Bengoa, en mi caso, me dio el rol en cuestión, pues esa libertad de tomar decisiones en cuanto a proyecto, pues hacer el análisis de riesgos, el ver qué tipo de acuerdos nos podían llevar o dar lugar a un beneficio, etcétera, ¿no? Entonces ya no era solo ejecutarlo, sino toda la toma de decisiones anterior. ¿Qué aprendí en esa etapa sobre negociación y gestión del riesgo? Pues mira,
a lo mejor son cosas muy básicas, pero en negociación aprendí que cuando tú no tienes la fuerza es muy difícil que consigas mucho cuando partes de una posición. O sea, que al final en las negociaciones podemos negociar muy bien y ser expertos. Yo en ese momento creo que ya era bastante experta en negociación, porque yo al final siempre he tenido este rol, o bien en compras o ahora en ventas, pero siempre llevo toda la vida negociando, ¿no? Y, y en ese momento, además, que era más joven, probablemente pensaba que yo pues, se me daba muy bien, porque llevaba 5 o 6 años haciéndolo, 7, 8. Pero realmente la posición de partida en una negociación es tan importante que yo me acuerdo que teníamos algunas que eran muy sencillas, porque claro, ya está, ¿no? Si es que el proveedor lo quería o el socio lo quería igual que tú o más, y otras que al revés, que era complicado, ¿no? Y bueno, ¿cómo se sobrepasa a lo mejor partir en negociaciones de un poquito menos de poder es la parte interesante y es a lo mejor ese valor diferencial que los profesionales que nos dedicamos a negociar tenemos que intentar aportar, ¿no? A nuestras empresas en esos momentos. Qué bueno. Y la gestión del riesgo, pues en proyectos de infraestructuras como los que trabajamos, ¿no? De grande infraestructura internacional, es importantísima y es importantísimo tenerlo claro desde esa fase de licitación. El saber qué estamos licitando, con qué costes, qué riesgos y qué puede pasar durante la ejecución del proyecto es sin duda fundamental para que los proyectos lleguen a buen puerto, porque bueno, si todo va bien, pero hay que saber también qué pasa si hay alguna cosa que falla, ¿no? Entonces, yo creo que en esa etapa me afirmé en mi creencia de que las relaciones y las alianzas con buenos socios te ayudan a minimizar riesgos, pero aún así no del todo, porque al final en obras de infraestructura pues el riesgo siempre lo vas a tener. Y bueno, y el por lo menos poner los nombres y apellidos, el saber que están ahí, ¿no? Y intentar gestionar los gestionables y por lo menos conocer los que no lo son tanto, pues ayuda, sin duda. Y eso requiere esfuerzo y un trabajo por los equipos de estas empresas. No cabe duda, no cabe duda. Ahora ya pasamos a tu posición actual, donde llevas casi una década, que se dice pronto. Eres la directora de Commercialization Director, directora de comercialización en AquAdvice. Cuéntanos un poco en qué consiste este rol, ¿no? ¿Cómo llevas un periodo tan largo para un sector tan dinámico como el del agua, ¿no? Cuéntanos aprendizajes clave que te ha dado esta etapa, visión estratégica y cuéntanos un poco algo más sobre esta posición. Vale, pues sí, son 10 años ya cumplidos en enero. Y como bien dices, pasa volado. También quizás, a ver, me lo voy a llevar un poco esto de que pasa rápido el tiempo a esa parte personal que hemos hablado súper al principio. Claro, han pasado 10 años, pero también en los que he sido madre 2 veces, con lo cual es que en el momento ese como que todo se centra en esas criaturas y de repente dices, se me ha volado el tiempo y no sé ni dónde se me ha ido. Pero bueno, sí, 10 años ya. Entonces yo cuando Navengoa, por cierto, estaba en Sevilla, que eso no me lo has preguntado, pero estuve un tiempo viviendo en Sevilla, que me parece magnífico como ciudad. Pero bueno. Siempre es magnífica Sevilla, es verdad, ¿no? Pero bueno, hace 10 años vuelvo a Madrid, me incorporo a AquAdvice en el rol de directora de comercialización, pero es verdad que yo me incorporo a AquAdvice como empleada número 2 realmente. O sea, somos una pyme, hemos ido creciendo a lo largo de los años. Pero bueno, pues me uní a un reto muy bonito de algo que estaba arrancando y que ya estaba en marcha, pero que, bueno, necesitaba, si iba a seguir creciendo e empezar a incorporar a personas, pues a ayudarlo a hacerlo crecer, ¿no? Entonces es muy bonito porque 10 años más tarde no solo seguimos aquí, sino que es que además estamos creciendo y hemos ido añadiendo áreas de actividad a lo largo de todos estos años y luego si quieres te las cuento un poco. Sí, ¿no? ¿Y cuántos sois ahora? Porque empezasteis 2 y ahora sois... Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que justo en unos días se va a incorporar un equipo de ingeniería y vamos a crecer como en 8, creo. O sea, vamos a duplicar y ya vamos a ser, no sé si 14 en total. Ahora mismo somos menos, pero estamos esperando un buen número de compañeros, sí. Entonces, AquAdvice arranca como una consultoría boutique
Y una de las cosas que solemos decir es que nosotros no somos consultores que hagamos agua, sino que somos gente de agua que en un momento dado decimos, oye, hay un gap en el mercado, hay ciertas necesidades que podemos pues hacer muy bien y hagámoslo. Entonces somos gente de agua que nos convertimos en consultores especializados, claro, porque venimos del sector. Todos los compañeros que formamos AquAdvice venimos de roles en empresas grandes del sector, como es mi caso en Acciona y en Abengoa. Bueno, pues mis compañeros han pasado por esas u otras. O tecnológicas o similar, ¿no? Entonces, empezamos en su momento con un área comercial, que es la que yo sigo dirigiendo a día de hoy, y con el área de consultoría, con 2 áreas de actividad. El área de comercialización que yo Que erais dirijo, 2, básicamente. sí. Bueno, luego hemos ido a ver, es que podemos a ver, una de las cosas que nos pasa en AquAdvice, y es bastante divertido, y nos pasa desde el primer momento, es que nos llegan muchas peticiones de cosas, de empresas que necesitan A, B o C, y al final nos sentamos y muchas veces hemos tenido que tener la conversación de, pues yo creo que esto lo podemos hacer. No lo hemos hecho a día de antes, pero lo podemos Vamos hacer. a ver. Pues vamos a ello, ¿no? Y al final es quizás una de las cosas bonitas y por lo que probablemente lleve 10 años en esta empresa, que no es siempre lo mismo. Yo soy una persona inquieta, ¿no? Que si me repito mucho en hacer lo mismo una y otra vez, esos roles pues quizás se me hacen un poco más aburridos. Pero la gracia que tenemos en AquAdvice es esto, es que decimos, bueno, pues ahora incorporamos esto y si hacemos esto otro, ¿no? Y el hecho de ser una empresa pequeña, además, nos hace muy eficientes en la toma de decisiones, porque claro, no tenemos que pasar muchos procedimientos ni cosas de estas típicas de empresa grande, sino que al final, pues bueno, reunión interna, lo hablamos, en media hora se toma una decisión y nos ponemos en marcha. Claro. Entonces, a mí esta forma de trabajar me resulta súper útil y súper cómoda, o sea, a nivel de eficiencia, a nivel de decidir si vamos por A o por B un cliente o no. La cercanía con la que trabajamos con nuestros clientes también es súper cómodo, ¿no? El poder hablar de tú a tú, sentarnos, explorar esas necesidades que puedan tener, intentar hacer un match con lo que nosotros podemos hacer y aportar el mayor valor posible, siempre desde un punto muy... Pues el ser muy honestos y muy transparentes, ¿no? De esto sí, esto no, esto y vamos a ir en esta dirección, incluso tomar decisiones juntos. Pero bueno, volviendo a que me enrollo. Volviendo a mi rol y demás. Yo me incorporo en AquAdvice y para dirigir la parte de comercialización. Y en este área lo que hacemos es apoyar a empresas tecnológicas, proveedores de equipos que tienen lugar o sea, que se pueden instalar y que tienen funciones en las plantas, sobre todo en desalación, pero también, bueno, en reutilización, depuración, etcétera. Pero es verdad que ahora a lo mejor está tendiendo un poco más a un mix, pero al principio a lo mejor éramos un 90% de desalación, ¿vale? Ahora luego con el paso de los años pues hemos ido incorporando más otro tipo de tecnologías y demás, pero bueno. Entonces, apoyar a estas empresas en o bien su entrada, si aún no están dentro del sector o no son grandes conocidos, o su expansión, o incluso, pues oye, definición de estrategia comercial, objetivos, pipeline, donde puedo estar de aquí a X años, y luego llevarlo a cabo. Entonces, a lo largo de estos años hemos tenido clientes de todo tipo, desde empresas muy maduras que ya estaban en el sector, pero que querían dar un acelerón o un empuje a ventas en ciertas geografías o con ciertos clientes, ¿no? Y que ya nos venían como con su estrategia hecha y me podéis ayudar en esto, esto y esto, y se encajaba bien. Hasta el otro extremo de empresas, pues casi startups, que tienen una idea muy buena y necesitan estructurar todo esto y empezar a tener alguna venta para ir dando lugar a sus rondas de financiación y poder llegar a esta fase de crecimiento. Entonces, es divertido porque cada empresa es distinta y cada cliente es distinto y es volver un poco a eso que yo te decía que me gustaba, ¿no? En Abengoa, que es la parte más estratégica de definición del mercado, de acciones y demás. Entonces, bueno, pues esa es el área que yo llevo en el día a día de una forma más directa. Luego, ¿qué pasa? Que somos una pyme pequeña, o sea, es P, no es M. Entonces, cuando nos entran también proyectos de consultoría pura y dura, que nos metemos en
En M&A nos metemos en hacer, bueno, pues algún cliente nos ha pedido due diligence, operacionales, nos metemos, tenemos... ¿Te cuento ya todas las áreas de actividad o te las Sí, eso cuento te iba a luego decir. o Cuéntanos un prefieres? poco Vale. qué es exactamente Aquadvice y digamos qué espacio ocupa dentro del sector del agua. Ya que estamos, pues adelante, tiras para Venga. adelante. Venga, pues a ver, hoy en día Coadvice tenemos 4 áreas de actividad. Hay comercialización, que ya te la he esbozado antes, ¿Sí? la ¿Es la parte de, tuya? sí, la parte de consultoría y advisory, que aquí es un poco donde encaja pues desde asesora, M&A, due diligence operacionales, empresas que necesitan inteligencia del mercado a nivel de pipeline de proyectos, volúmenes y demás. Desarrollo de empresas en su propio desarrollo de negocio en ciertas geografías donde podamos tener mayor know-how. Bueno, este es quizás el más variopinto. Luego tenemos el área de ingeniería. O sea, tenemos capacidad de ingeniería de detalle, de cualquier disciplina, dentro todo de proyectos de agua, claro. Y este área es donde estamos creciendo bastante en los últimos años. Y luego tenemos una cuarta pata que es advisory financiero. Que te he comentado en la parte de comercialización, esa parte quizás más de startups, pues también tenemos la capacidad de dar un apoyo con una incorporación que se unió a la empresa hace un año. De asesorar en cuanto a la financiación, incluso poder traer fondos y demás que puedan estar interesados en entrar en ciertas startups y apoyar a las empresas en todo este proceso. Qué bueno, Mm. qué bueno. Pues fantástico. Ahora nos contarás alguna cosa un poquito más de Aquadvice, pero antes de eso, cuéntanos cómo eres capaz de compatibilizar, porque lo he dicho al principio, que estás en el, digamos, en el consejo de directores, ¿no? De AEDIR, el Board of Directors, ¿no? ¿Cómo gestionas ese equilibrio y cómo se os ocurrió que quizás, o se te ocurrió que quizás era una buena idea estar a caballo en los dos lados, digamos, para aportar tu posición, ¿no? y tu conocimiento en el sector de la desalación y el agua? Pues a ver, yo tomé la decisión de presentarme, porque claro, luego ya un proceso de votaciones, ¿no? Al Consejo de Dirección de AEDIR hace 2023 fue cuando salí 3 años. nombrada, sí, en el Consejo. No, bueno, luego hablamos de la conciliación, pero vamos, pero en cuanto al Te cuento. consejo, a mí me aporta valor. O sea, yo intento aportar valor, o sea, mi motivación de presentarme al consejo es aportar valor al mercado, al sector, a las empresas en general. Y, y quizás, pues porque, claro, con el rol este que comentábamos antes, que yo tengo este rol comercial durante los 10 últimos años, pero antes no tenía. Yo cuando trabajaba en Acciona, en Abengoa, al final, tú cuando trabajas en una empresa grande, yo conocía a la gente de mi entorno, ¿no? Conocía a mis compañeros y a mis proveedores, porque yo tenía ese rol de compras, pues bueno, tenía esos dos patas. Cuando salgo y entro en Aquadvice, claro, bueno, conoces a gente, pero dentro es bastante limitado. Y es cuando yo me Ya. empiezo a exponer por este nuevo rol a todos estos congresos, conferencias, a esos contactos con todas las otras empresas. Y es cuando me doy cuenta de lo que comentabas tú, Daniel, al principio, que al final nos vamos conociendo todos entre todos. Pero cuando no estás metido en ese círculo, no lo ves así, no lo tienes en ese momento, ¿no? Y estar en el consejo de AEDIR para mí o sea, yo lo que intento es aportar dentro de mi conocimiento, mi red de contactos, todo lo que puedo a la asociación, porque Sí. creo que es muy importante. A ver, dentro de los roles de EDIR, de compartir información y demás bien, pero me gusta muchísimo la dirección que estamos tomando en la asociación en los últimos años de la comunicación externa. La comunicación no solo quede dentro de la gente que somos del sector, que parece que muchas veces estamos hablando entre nosotros de, oye, qué bien que es la eficiencia o el consumo energético de este producto que ha bajado, y sino poder lanzar estos mensajes a la población general. Yo me he visto, mira, por ejemplo, Sí. cuando estuve en ESADE, a las compañeras del programa este directivo, Sí. claro, Sí. Sí. tú dices, yo trabajo en agua.
La gente no sabe lo que es agua. Te miran como, ¿trabajas en agua de qué? De agua mineral, ¿no? Les cuesta, igual que si alguien dice, yo trabajo en energía, todo el mundo tiene muy claro, pues que puede ser que estés en unas... Bueno, la gente lo tiene más claro, y esto estamos hablando de personas de alta, de gente con estudios y que, bueno, pues, y aún así hay un desconocimiento muy grande del sector del agua, de la gestión, de lo que implica el saneamiento, la distribución y demás. Y entonces, todo lo que hagamos desde el sector, vía las asociaciones, empresas privadas, incluso a nivel individual, de explicar lo que se hace, no sé, cuando hablamos de desalación, las noticias que veíamos en la prensa generalista hace unos años eran muy nocivas en muchos casos. Porque no estaban basadas en datos reales, a lo mejor estaban basadas en datos de hace 20 años, pero no los actuales, en los que la eficiencia de las plantas ha mejorado muchísimo y demás. Entonces, AEDIR, por ejemplo, en estos últimos años se está haciendo por parte de los compañeros de comunicación un esfuerzo bestial en lanzar todos estos mensajes. Hemos sacado las campañas de las certezas, tanto de desalación como reutilización, con el propósito de llegar a la población general, y está funcionando muy bien. Entonces, bueno, pues son cositas pequeñas que, siendo parte del Consejo de Dirección, podemos poner en marcha, y que podemos hacer, y que podemos dejar nuestro granito ahí también, ¿no? Yo ahora mismo también en AEDIR, una de las iniciativas que estamos poniendo a cabo, que a mí me encanta, estamos lanzando los profesionales jóvenes de AEDIR. Y esto me resulta también súper interesante. Y el propósito, tenemos dos objetivos: dar visibilidad a los profesionales que ya están en el sector, que a lo mejor tienen entre 5 o 10, incluso menos de 10 años de experiencia laboral, pero esa primera etapa en la que proyección, ¿sabes? Los perfiles que quieran tener visibilidad y proyección, luego el retorno para ellos va a ser muy bueno, y para sus empresas también. Entonces, dar un lugar para que puedan tener visibilidad esos profesionales jóvenes que ya están en el sector, pero a su vez también el segundo objetivo es intentar captar profesionales pues dentro de las escuelas de ingeniería, de marketing, etcétera, ir a universidades y hablar de nuestro sector, porque es un sector y contarles. Sí, al final... ¿Te refieres a los Young Water, no? No, estos son de la IGUA. Nosotros estamos en AEDIR haciendo nuestro Vale. programa específico, pero sí que hemos hablado con ellos y nos han volcado mucha información. También hemos hablado con, por ejemplo, la Hidra, que tiene sus Young también. Entonces, hemos estado hablando, antes de lanzarlo, con distintos programas de jóvenes de asociaciones, de otras asociaciones del sector, y hemos intentado quedarnos con lo mejor, o bueno, en base a eso y lo que es AEDIR, hemos estructurado cómo creemos que puede funcionar para nosotros, y lo hemos puesto en marcha hace un mes. De hecho, yo ahora, cuando acabé de hablar contigo, tengo reunión de seguimiento con el grupo de impulsores, que tenemos 9 impulsores jóvenes para lanzarlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, qué chulo es eso. Sí. Que me parece bien que aquí también lo fomentamos mucho, que los que pasáis por aquí les deis un empujón y les contéis un poco a los jóvenes, porque al final... Es que si no sabes de qué va esta fiesta. Oye, pues me alegro mucho y ánimo con Gracias. Con el AEDIR, que bueno, eso, que estáis haciéndolo soberbio, ¿no? Con todo lo que estáis montando y tal. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a entrar de nuevo, retomamos otra vez AquAdvice. Cuéntanos un poco, en tu trayectoria al frente de la empresa, cómo ha evolucionado el tipo de proyectos. Ya has dicho que de vez en cuando os vienen cosas que ya no sabes ni cómo encajarlas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de proyectos y clientes con los que trabajáis y qué elementos han sido poco clave para que AquAdvice siga siendo relevante casi una década después? Cuéntanos un poco, Elena. Sí, a ver, sí. Pues es que a nivel de clientes tenemos clientes desde... tecnólogos del sector. Trabajamos con fondos de inversión que buscan invertir en agua, tanto en empresas como en activos, en plantas. Hemos trabajado con empresas grandes constructoras en la estrategia para ciertos proyectos. Trabajamos con gobiernos también en ciertos países, asesorando estrategia de agua a nivel de o bien de ciudad, provincia o incluso nacional. Trabajamos con
empresas que necesitan esa parte más de ingeniería, ¿sabes? Más a nivel técnico todo. Entonces, yo creo que lo que nos diferencia es, o cómo nos diferenciamos, ¿no? El added value que podemos aportar a los clientes con los que trabajamos es quizás lo que te mencionaba al principio. Somos gente de agua. Entonces, nosotros creemos en aportar valor tangible a los clientes, que se traduzca en, pues yo qué sé, o en contratos ganados, en una estrategia clara. O sea, no es una consultoría, ay, ahora no me sale en español, down to earth, como muy del día a día, en el sentido de que no vamos a rellenar informes e informes, sino que preferimos centrar, Tema práctico. sí, centrar conceptos claros en dar respuesta y no, sí, más práctico es una buena forma de definirlo, me estoy enrollando. Pero entonces tenemos un rango muy amplio de clientes, lo cual nos permite, porque al final esto es un negocio en el que, como muchos otros negocios, tienes clientes maduros que tienes a lo largo del tiempo y sostienen, ¿no? La actividad del día a día, y luego tienes trabajos de consultoría que un día te entra uno y eso acaba y luego entrará otro y que tienes que mantener. Entonces, bueno, pues ahí entra un poco el cómo mantienes ese equilibrio. Yo creo que además una de las cosas nuestras que hemos apostado ha sido por un crecimiento sostenido. O sea, vamos a ir paso a paso porque no ser demasiado ambiciosos en cuanto a un crecimiento muy rápido, que oye, a lo mejor podría haber ido muy bien o muy mal, pero el hecho de bueno, pues tener la ambición justa, pero tampoco sobrepasar la capacidad, ¿no? Y poder estar para lo que tenemos que estar y saber que los contratos en los que nos metamos, pues oye, que los resultados que vamos a poder dar son los esperados y positivos. Bueno, sí, sí, no, y eso es lo más importante, ¿no? Que el cliente quede satisfecho, porque al Sí, final un cliente satisfecho se lo cuenta a otros y claro, sí, es más clientes potenciales, ¿no? Y al sí. final esa es la O clave. se convierte en un cliente con el que acabas teniendo una relación de largo plazo, ¿no? Que eso Exactamente, que eso también, también es chulo. sí, sí. Eso también es, porque quiero decir, que tengas muchos clientes, pero que vengan, chun, 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 que decías tú, pero claro, Sí, los que te mantienen la estructura, los que claro. pagan las nóminas, los que pagan la luz, pues son los que están todos los días. Ahí está claro que esas son las cosas de la pyme que me decías tú, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, pues es curioso, ¿no? Y desde tu posición en la junta directiva de AEDIR, ¿cómo describirías hoy el papel real de esta asociación dentro del sector de la desalación y la reutilización en España? ¿Cómo la ves de potente y de consolidada? A ver, yo creo que EDIR lleva consolidada muchos años. Los congresos internacionales, por ejemplo, que organizamos cada 2 años, pues cuentan con una asistencia Están impecable. petados. El año pasado, por ejemplo, en Tenerife, creo que fuimos más de 400 asistentes y en cuanto a papers, pues revisamos muchísimos y expusieron 130 o algo así. Entonces, AEDIR en esos congresos da la oportunidad de compartir know-how a las empresas del sector de una forma pues que es muy fluida y que se aprovecha muchísimo. Eso es la parte técnica, ¿no? De compartir conocimiento. Luego, a nivel que comentábamos antes de comunicación hacia el exterior, cada vez estamos más presentes y de hecho los datos que están empezando a usar medios generalistas empiezan a ser los que AEDIR Generado. ha compartido y ha generado, porque detectamos que había esa falta de datos reales actualizados y se ha hecho ese gran esfuerzo. Se contrató una agencia de comunicación, tenemos todo un equipo de compañeros del que yo no soy parte, que no quiero yo aquí, pero dentro del Consejo de Dirección tenemos compañeros que están llevando todo esto y lo están haciendo muy bien. Entonces yo creo que AEDIR hoy en día es conocido sin duda por todas las empresas españolas, incluso también muchas fuera, porque una de las cosas que estamos también motivando y apoyando mucho es el establecer o reactivar
cooperación y que teníamos con otras asociaciones, no solo en España, que también, sino asociaciones internacionales del sector y abrir y activar diálogo de cómo podemos colaborar, de que vengan a nuestras conferencias y si quieren gente de España, pues ir nosotros a las suyas y demás. Entonces, yo creo que cada vez estamos más activos, que eso no quita que no estuviese antes, pero sí que es verdad que se continúa en esa línea de divulgar y de compartir y que está siendo muy positivo, la verdad. Perfecto. Y un poco como tú lo estás palpando permanentemente, ¿no? Cuéntanos hacia dónde crees que va a evolucionar la desalación en España y ya también a nivel internacional, ¿no? ¿Y qué tendencias o cambios regulatorios estás viendo desde dentro de la asociación que crees que van a impactar más directamente en el trabajo de las empresas del sector durante los próximos años? Vale. A ver, yo creo que a nivel internacional, bueno, europeo, español, es un sector, tanto la reutilización de agua como la desalación, en crecimiento. Al final, la adaptación al cambio climático hace que las situaciones de estrés hídrico de muchos países pues se vean incrementadas. Entonces, la inversión a tiempo en plantas de tratamiento de agua, como pueden ser o bien desalación o bien reutilización de agua, es necesaria en muchos casos. Hasta ahora, pues ha habido grandes hubs de desalación, ¿no? Desde Oriente Medio, Chile, España, Israel, etcétera. Pero sí que es verdad que este abanico a nivel internacional cada vez se va abriendo más y cada vez vemos proyectos en más países y la proyección es de crecimiento en casi todos los que ya estaban y los nuevos que se incorporan. En estos próximos años pues se están reactivando proyectos también en otros países, por ejemplo, como Australia, que hace 10 años construyó sus plantas y ahora están teniendo que incrementar. En España, pues tenemos también que activar la ampliación de plantas existentes, etcétera. Es verdad que este año ha llovido mucho, pero bueno, creo que no debemos tomar decisiones en base a la lluvia que podamos tener un año, sino estudiar a largo plazo, ¿no? Y hacer estrategia a largo plazo de qué necesidades futuras se proyectan. Vale, en cuanto me preguntabas por cambios regulatorios, bueno, a nivel internacional cada país es un mundo claramente, ¿no? Pero a nivel europeo sí que hemos tenido, bueno, y luego de aplicación en España mediante el Real Decreto de 2024, cambios en cuanto a la reutilización de agua, los casos de uso y demás. Entonces hay un claro interés por parte de Europa de potenciar la reutilización de agua, que sin duda va a acelerar la inversión en este tipo de plantas. Entonces, bueno, eso es uno que ya estamos viendo. De hecho, lo vamos a tratar este tema en la jornada técnica de AEDIR que hemos hablado al principio de la Pues semana que viene. Y yo creo que va a ser interesante porque vamos a tener representantes de varias comunidades autónomas que nos van a poder explicar qué vienen haciendo y si a raíz de este Real Decreto, bueno, pues qué cambios se proyectan para los próximos años y demás. Y eso sin duda va a motivar inversión en plantas. Iremos viendo a ver qué nos transmiten la semana que viene también. Sí, porque el cartel la semana que viene es soberbio, es increíble, una gente muy potente. Pues perfecto. Oye, ahora me gustaría preguntarte un poco del futuro tanto de AEDIR, que nos gustaría que nos contases, como de AquAdvice, ¿no? ¿Cuál ves un poco el futuro que ves, hacia dónde ves que se dirigen? Por un lado, AquAdvice, donde estás ahí diariamente, y AEDIR, la asociación, ¿no? Hacia dónde va a evolucionar y qué ves para los próximos años, tanto para uno como para otro. ¿Qué nos puedes contar, Elena? Bueno, pues yo creo que voy a empezar por EDIR. Yo creo que EDIR Vale.
comenzado o puesto en marcha un buen número de actividades que venimos comentando en los últimos años, y creo que en los próximos años la línea es dar continuidad a estas iniciativas y a este esfuerzo, y en base a los resultados que vayamos viendo, aunque de momento son positivos, pues oye, ir construyendo sobre ellos. Si va a haber, no proyecto grandes cambios, es que yo creo que como ha habido cambios, bueno, algunos, pero sobre todo un reenfocarnos en cosas que están dando buenos resultados, pues yo creo que el esfuerzo va a ir en esa línea. De los jóvenes, por ejemplo, que sí que es algo muy nuevo, pues oye, cuando nos vayamos viendo te iré contando cómo va, pero yo sí que Pues sí, espero que empiecen a a tirar para adelante, materializarse ¿verdad? en acciones concretas este mismo año, o sea que seguro que vamos generando cosas nuevas con ello. Muy bien. En cuanto a EDIR, también te mencionaba que estamos creciendo sobre todo el área de ingeniería, y Ajá. esto pues lo estamos asumiendo con mucha ilusión. Vamos a ver en este año cómo integramos todo y cómo vamos. En cuanto al área que a mí me atañe, quizás es como es el área más madura, yo soy esa parte de negocio que da continuidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí siempre hay interés por nuestra parte y es algo que hacemos activamente, ¿no? Que es buscar tecnologías que puedan aportar un valor diferencial al sector, que bien sea pues por eficiencia energética o cualquier otro motivo, y esto es algo que hacemos. Entonces, bueno, pues veremos qué nuevas tecnologías podemos aportar, que no solo las que ya tenemos, sino las que podamos ir incorporando que puedan aportar un valor distinto y añadido al sector. Y poco más, yo creo que, a ver, es que el sector del agua tampoco da lugar para grandes cambios de un día para otro. No Que somos no, que no. tecnológicos como los de la inteligencia artificial, ¿no? O incluso energía suele ir más rápido. En agua, bueno, pues vamos más prudentes en muchos casos. Bien, muy bien. Y en cuanto a Quadvice, ¿qué nos dices? ¿Cómo ves el futuro? Pues lo que te comentaba, yo creo que en Aquadvice el crecimiento va en torno a esa parte de ingeniería y con mucha ilusión por el futuro y por ver en qué otros proyectos podemos aportar nuestro valor, sin duda. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues oye, Elena, yo antes de empezar de entrar en las dos últimas preguntas de lo que son que comunes a todos los invitados, te quería preguntar si crees que ha quedado algo pendiente por comentar. No sé si ves que yo qué sé, de tu paso por alguna de de las empresas, de Aquadvice, de Aerir, etcétera. El micrófono es tuyo. Mm. Ahí te lo dejo. Gracias, Daniel. No, yo creo que hemos hablado ¿Crees? en profundidad. Sí, no siento que se me haya quedado nada por decir, pero En el gracias tintero. por preguntar. Pues entonces, si te parece, ahora te hago un par de preguntas que son como más comunes a todos los invitados, ¿no? Que son, Ujú. la primera, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo crees que podemos abordarlos de manera efectiva? Vale, yo en esto, porque retos hay múltiples técnicos, bueno, pues desde los contaminantes emergentes, etcétera, ¿no? Pero en vez de entrar en esto, que entiendo que gente con perfil más técnico te lo habrá respondido ya 1000 veces, yo voy a entrar quizás en uno más comercial que me atañe particularmente. Y para mí, un reto que tenemos en el sector es esta falta de agilidad o en implementar nuevas tecnologías disponibles, por decirlo así, ¿vale? O sea, es Ajá. un sector en el que yo podría decir que a todo el mundo le gusta ser el segundo en incluir algo en una planta, por ejemplo, pero a nadie el primero, nadie quiere asumir cierto tipo de riesgos. Entonces, claro, hablamos de que cada vez va a haber mayor necesidad de agua en el mundo en general, ¿no? Con el cambio climático, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos que seguir esforzándonos y las empresas lo hacen a nivel mundial, y por eso las empresas españolas son tan competitivas en las licitaciones internacionales, ¿no? Ese esfuerzo por mejorar la eficiencia energética, etcétera, ¿no? De las plantas. Y yo veo que hay deberíamos hacer un esfuerzo tanto desde los prescriptores de ingenierías de los pliegos, etcétera,
por abrir o agilizar esa entrada a tecnologías o empresas con buenas ideas, pero que a lo mejor aún no tienen referencias, que esto es un muro de entrada importante, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo yo ahí como reto comercial. Qué bien, nos encantan los retos. Oye, y para finalizar, Elena, antes de entrar en la pregunta de la copresentadora, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? ¿Y puedes darnos tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario? ¿Qué nos cuentas de uno y otro? Venga, pues como lección aprendida. Yo creo que a lo largo de los años yo he aprendido que en este sector, y entiendo que en casi todos, pero en nuestro sector las relaciones personales cuentan mucho. Y es algo en lo que quizás me motivó tanto a promover este grupo de network de mujeres del sector, como ¿Las cenas? sí, como ahora, por ejemplo, pues impulsar también el tema de los jóvenes en AEDIR, ¿no? El valor que a mí me aporta el conocer a las personas, ¿no? Como ahora contigo, que bueno, nos estamos conociendo a través de una pantalla, pero en unos días va a ser a nivel personal. Yo, Sí. Sí, yo creo firmemente en esto, en que trabajamos en un sector, pero somos personas. Y para mí la parte personal va de la mano con el trabajo. Y creo que aporta mucho valor. Y creo que hay gente, o incluso yo al principio de mi carrera profesional, no era consciente de ello. Y con los años y por ciertas negociaciones y ciertas cosas a lo largo de mi carrera, perdón. Pues me he dado cuenta que es que a veces facilita mucho el trabajo, tanto de un lado como del otro. Entonces, como lección aprendida, yo sí, y ahora, por ejemplo, lo hablaba con los jóvenes impulsores, ese enfoque a hacer crecer esas redes de contacto me parece fundamental. Y cuanto antes, mejor. Por ejemplo, así, una. Pues perfecto. ¿Y cuál era? El El hábito hábito. de oro. El hábito de oro. Pues yo soy una persona de pocos hábitos. También, sí, no lo he sido nunca. No, no, en eso no voy a culpar a la maternidad. No, no. Eso no tiene la culpa. No. Pero es verdad que yo creo que quizás mi hábito de oro es intentar mantener ese equilibrio, ¿no? Entre mi yo profesional y mi yo personal. Y porque al final todos tenemos distintas facetas a lo largo del día incluso, ¿no? Llegas a oficina y estás en tuyo profesional y luego llegas a casa y tienes el tuyo personal, el de tu entorno familiar y demás. ¿Y cómo equilibramos esto? Pues cada uno tenemos que encontrar nuestro equilibrio y para poder llegar a todo, ¿no? Y llegar a todo además dentro de unos límites Sanos. claro, o sea, no con el cortisol disparado, sino de una manera agradable. Entonces, hábitos para mí, pues mira, voy a decirte que mi hábito ahora mismo que de oro es encontrar a lo largo de la semana algún espacio mío propio. ¿No? Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho jugar al tenis, pues encontrar 1 o 2 momentos a lo largo de la semana para irme a jugar al tenis, que a mí me desahoga muchísimo, pues fundamental, para luego poder tener ese equilibrio y poder rendir en todo lo demás. Con una pareja, ¿no? O si no Sí, vas o a en tener. clase. Yo voy a O, bueno, o frontón. yo empecé, yo empecé a ir a clase de tenis los viernes a las 7 de la tarde, por ejemplo, que me parece una hora magnífica, porque es como mi momento de desconectar. ¿No? Acabas la semana y a las 7 te vas y juegas tu clase. Además, tengo la suerte de tener unas compañeras de clase que nos lo pasamos muy bien. Y ya es como que ¡pum! Tu mente desconecta, resetea y ya entras al fin de semana, pues Suave. bien, sí. Bueno, pues oye bien, ¿no? Eso está muy bien. Es una cosa que cuesta encontrarlo porque si te metes en el día a día y en el correr para aquí, para allá, bueno, se complica, pero si lo encuentras es que es como encontrar petróleo, Sí, oro. totalmente. Bueno, Sí. pues oye, muy bien, muchas gracias por compartir los dos, tanto uno como otro, la lección y el hábito, nos ha gustado mucho. Y ahora, como tú bien sabes, porque eres fiel oyente de este podcast,
Como tú ya bien sabes, sabes que no estoy yo solo, no está este locutor, está también una inteligencia artificial que está sobrevolándonos todo el tiempo y que escucha lo que yo te pregunto, lo que tú dices, y casi siempre, por no decir siempre, no siempre, la verdad, saca una postilla a algo que nos queda pendiente. Entonces, A ver. ahora yo le dejo micrófono, asiento, cámara y todo, y es ella un poco la que gobierna esta pregunta en este momento. A ver qué pasa. Hola, doña Elena. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. He estado muy atenta a toda la conversación que ha mantenido con Daniel y me ha llamado especialmente la atención cómo integra su experiencia técnica en compras internacionales con una visión estratégica del sector, tanto desde la consultoría como desde su responsabilidad en AEDIR. Mientras escuchaba sus reflexiones me ha surgido una cuestión que todavía no se ha abordado y que, si me lo permite, me gustaría trasladarle desde mi papel como copresentadora de El Podcast del Agua. Doña Elena, a lo largo de su trayectoria ha estado en el punto donde se cruzan la tecnología, el mercado y la toma de decisiones estratégicas. Si tuviera que señalar un error recurrente que observa en las empresas del sector del agua cuando afrontan procesos de expansión o internacionalización, ¿cuál diría que es y que recomendaría hacer de forma diferente para evitarlo? Muchas gracias por su atención. Estoy deseando escuchar su respuesta. Venga, pues a ver, yo creo que cuando las empresas, me vieran las tecnológicas, que es con las que suelo hablar, afrontan el entrar en nuevas geografías o el expandirse en un sector como el nuestro, un error que se puede cometer y que creo que es fundamental evitar es el dejarse bueno, en vez de hablar del error, voy a hablar de cómo solucionarlo. O sea, yo creo que al final es Bien, importante el contar con expertos del sector que podamos guiar esa expansión, porque cada cliente, cada país requiere bueno, pues de ciertos conocimientos. Al final las empresas cuando buscan una internacionalización o abrir unos, bueno, generar entrada a nuevos clientes, si se apoyan, en este caso, ¿no?, en empresas como Coadvice, pues al final, a lo mejor si la tecnología o el producto es suficientemente bueno, seguro que va a llegar, ¿vale? Seguro que van a llegar a tener éxito. ¿Cómo de rápido lo van a hacer? Depende muy mucho de esa entrada a esos clientes que puedan tener. Eso quizás es uno de los valores diferenciales que nosotros aportamos desde Aquadvice, ¿no? El decir, sí, vas a llegar, pero ¿en cuántos años? ¿Y qué rondas de financiación, por ejemplo, en caso de una startup, ¿no? ¿Y claro. cuánto están dispuestos a esperar tus inversores? Porque la realidad es que a veces nuestro sector, que yo te decía antes, es muy adverso al riesgo, ¿no? Entonces, si podemos acelerar, tener una estrategia clara de tiempos reales que puede llegar a tardar, siendo muy realistas, el entrar en una tecnología a X volumen de ventas o en ciertas geografías, ¿no?, en base a la estrategia que se haya definido, y trabajar desde el primer momento con unos objetivos reales y tener las herramientas de entrada directa con las vías de comunicación correcta a esos potenciales clientes, pues no vamos a tener los errores potenciales de que se alargue esto en el tiempo infinito, que se pierda la credibilidad ante los inversores y de poder llevar ese proyecto a buen puerto. Pues clarísimo, lo has explicado de una manera que a mí me ha quedado muy satisfecho y yo entiendo que esta inteligencia artificial También, también. esperemos. Así que, sino que lo diga, ¿no? Y no dice nada. Bueno, pues perfecto, Elena, si te parece, pasamos ya a las dos últimas preguntas del cuestionario y que la primera de todas es la que me permite a mí que esta rueda no pare de girar, ¿sabes? Que este podcast siga teniendo invitados propuestos por los propios invitados. Entonces, Perfecto. la primera pregunta es, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿Quién nos dice, Selena? Ay, pues te podría decir muchísimas, claro. Venga, Venga, te voy a proponer empecemos. un par o una y De si ya... maravilla. No, Venga, no, un par perfecto. te voy a proponer a Arantxa Mencía de Almar Water,
que no sé si has estado en contacto con ella antes, pero me parece un referente. He hablado con sin Carlos, duda. he hablado con Vale. Carlos. Sí. Carlos ya ha estado en las entrevistas, No, entonces. no de momento. Estamos ahí en negociaciones de ver cuándo aparece. Bueno, pues nada. Pero Arantxa, perfecto. Muy Me bien. parece un gran referente, sin duda. Y si no, y también te voy a decir Elena Reina, de Acción Agua. Vale. Directora Reina, de Marketing y Comunicación. Hablo con ella porque como alguna vez he sacado alguno de Acciona, primero Claro. pasaba por Elena y Elena me decía, sí, Claro. perfecto. Muy bien. Oye, no te cortes si quieres y si tienes a alguien más, ¿eh? ¿Te paso la lista de las 160 compañeras del grupo de las cenas? No te lo paso. Pero bueno. No, pero sí te pediré alguno más porque al final, pues aquí es de poco me llegan más hombres que mujeres. Es más fácil que alguien me diga a una persona, un hombre, que a una mujer. Sí, por no probabilidad estadística, si es así de claro. Exactamente. Pero yo encantada. Más, pues, además, mira, así podemos cumplir un propósito del grupo, que es dar mayor visibilidad, ¿no? Y dotar que esas referentes que tenemos en el sector, pues también, pues mira, que tú las conozcas y ya si quieren participar o no, pero mira, esa visibilidad poder darla. O igual me voy a una cena, os dejo el micrófono, os lo vais pasando y ya está. Venga, muy bien, vale, perfecto. Oye, Elena, y por último ya, ¿puedes dar un consejo a los jóvenes, eso que un poco estábamos comentando al principio, que están entrando en el sector? ¿Qué les contarías? Venga, pues dos. Uno, que se unan cuando empecemos a hacer actividades a nuestras acciones de los jóvenes de EDIR. De los profesionales jóvenes, además, que son profesionales, o sea, es un grupo de profesionales. Eso sin duda. Pero bueno, ya a nivel personal mío, consejo, para quien le apetezca y tenga ganas, hay que expatriarse ahora. O sea, para mí, sinceramente, el trabajo de oficina es muy valioso, pero yo por lo menos recuerdo con tanto cariño y considero que aprendí tanto durante mi expatriación que lo recomendaría a todos los jóvenes, sin duda. Sin duda, es que es un antes y un después. Se adquiere una madurez profesional súper condensado en un tiempo muy limitado, en muy poquito tiempo, que eso jamás lo vas a tener a ese ritmo en oficina. No puedo estar más de acuerdo. De todas maneras, no hace falta ser joven, ¿eh? Esto también los adultos, los mayores, se pueden expatriar. Yo, de hecho, me he expatriado con toda la familia, los críos, a Italia. Qué bueno. 2 veces. Me encanta. Veces. De hecho, la pequeña mía nació en Italia, en Sicilia. Entonces, es de verdad que es otra cosa, ¿no? O sea, tú recuerdas, pues yo qué sé, las cosas más importantes, pero es que de las periodos de expatriación la familia tiene un recuerdo potente, ¿no? Y conoces mucha gente y es otro tipo de, digamos, de expatriación. No tendría, estoy seguro que no tiene nada que ver con la expatriación tuya. A mí no me dio tiempo a hacer snorkel, así que, bueno, yo te agradezco que hayas dado ese consejo porque contra más se oiga por aquí, la gente más se dará cuenta de que efectivamente hay que hacerlo y que te aporta una experiencia, o sea, lo que dices tú, en un año te aporta lo de 10 en Madrid o en Sevilla o en Bilbao, ¿no? Por poner unos ejemplos. Pues Elena, muchísimas gracias. Hemos cumplido estrictamente los horarios que nos habíamos marcado. Te agradezco mucho que hayas estado por aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast del agua. Gracias porque nos has acompañado y nos has contado cosas que nos han parecido súper interesantes y muy cercanas. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos y esperamos volver a coincidir muy pronto porque has dejado unos cuantos melones abiertos que hay que ver dentro de un tiempo cómo han ido evolucionando. Y también te recuerdo que el podcast del agua será siempre tu casa. Muchísimas gracias, Daniel. Por mi parte ha sido un placer conversar contigo. Me he sentido muy cómoda en toda la conversación y nada, encantada de hablar contigo y nos vemos en unos días. Nos vemos enseguida. Pues muchísimas gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el podcast del agua. Ha sido un placer tenerte al otro lado. La próxima semana volveremos con otro invitado extraordinario y una conversación de las que no se olvidan y aportan valor.
Si este episodio te ha resultado útil o interesante, te invito a compartirlo, suscribirte y dejarnos tu valoración. Es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo que estas voces lleguen cada vez más lejos. Ha sido un honor estar contigo. Hasta muy pronto y Namaste.